¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en este programa Historia, Cultura e Identidad, producido por Aztlán Cultura. Y como siempre me acompaña Frida Urbina. Frida. Hola. Muy bien. Oigan, pues, ¿qué creen? El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante y está con nosotros un gran dominador de este tipo de temas por su formación en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la educación. Está con nosotros el licenciado Raúl Homero Martínez Díaz. Bienvenido, Raúl. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Frida. Andy, Javier, doctor. Gracias. Entrañable amigo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí con ustedes. Platicamos así de manera introductoria y rápida. Siempre que hay una innovación tecnológica de muchas características, hay unas más, otras menos, van a tener siempre un impacto en la cultura, un impacto en la sociedad, un impacto que hace que las cosas tengan un antes y un después, ¿no? En materia de comunicación, no sé, podríamos entrar desde el momento en que se tiene ya una nomenclatura ideal para escribir, o sea, las letras o los números, ¿no? A partir de ese momento ya el hombre tiene la posibilidad de comunicarse de otra manera, claro. Antes fue sin necesariamente haber tenido reglas, pues se conformaron los lenguajes, ¿no? Pero después viene ¿no? De cómo transmitir la palabra y que para todos sea lo mismo, y viene un cambio, una evolución tremenda en las culturas, ¿no? Y vemos que esto, bueno, pues se va dando poco a poco en diferentes partes del mundo hasta ya tener una extensión completa. También uno de los inventos primordiales, podemos hablar aquí también de él, es por ejemplo la imprenta, ¿no? La imprenta que nos permitió precisamente el conocer el producto pues de la literatura, de la religión y de muchas otras cosas a través de los libros, ¿no? ¿Y la difusión? La difusión. Antes eran nada más los incurnables. Imagínense un libro que se escribía a mano. ¿Y cuántos podían hacer? Sí, ¿no? Y esos eran los que daban. Y sin embargo, pues hubo también en algunos espacios la cuestión de los pergaminos, ¿no? Los pergaminos y cómo los pergaminos después fueron de alguna manera compilados y se formaron las primeras bibliotecas, específicamente la de Alejandría, ¿no? En donde todo este conocimiento del ser humano primero se plasma y después, vamos a llamarlo así, se compila, ¿no? Para poder desarrollarlo. Y bueno, podemos decir que la cultura y el avance de la propia sociedad depende o ha dependido con mucho de eso, ¿no? Y sin embargo, hay hoy día, este siglo XXI, ¿no? Una serie de retos así súper interesantes, ¿no? Por ahí leí que si queríamos ver la evolución de la sociedad en términos tecnológicos, ¿no? Decía eso fue al cambio del milenio, ¿no? Que si queríamos hacer un conteo más o menos, los conocimientos de la humanidad entre 5.000, 6.000 años antes de Cristo al año de 1899 habían crecido en un 1, era 1. Y después del 1 de enero del 1900 al 31 de diciembre del 1999 habían crecido otro 1, ¿no? Okay. Entonces, a partir del siglo XXI, ya el avance no era de 1 a 1, ¿no? Sino ya era un avance, ni siquiera podemos decir geométrico, ¿no? Sino exponencial. Y obviamente tecnológicamente este siglo XXI nos ha venido a cambiar una serie de costumbres, una serie de formas de ver la vida, de sentir la vida, y es de lo que vamos a hablar. Sí. El impacto que han tenido por el desarrollo tecnológico las redes sociales en las costumbres que en este momento pues están imperando, ¿no? En el desarrollo. Y esta es precisamente la intención de que esté con nosotros Raúl Homero Martínez Díaz, para que nos platiques este gran boom, ¿no? Esta es una idea de introducción, pero obviamente tú tienes otro enfoque. Estás trabajando con redes, has trabajado con redes. Así es.
¿tienes algunos otros elementos que puedan ser citados, ¿no? Para hacer más amplio el antecedente que acabas de platicar, Por ¿no? supuesto, la base es muy importante y Ujú. efectivamente hablamos de una cualidad, una capacidad eminentemente humana, que es la comunicación. Es lo que posibilita las relaciones entre las personas, es lo que posibilita la sociedad en sí misma y la evolución de la misma. No podemos comprender la historia, ni el conocimiento, ni el propio comportamiento humano, si no es a través de la forma en que se comunica. Cómo ha logrado transmitir en principio sus ideas, sus emociones, pero posteriormente sus conocimientos, ¿no? Eh, Tú diste una conferencia ayer muy interesante, por Gracias. cierto, En un la que viaje a estuvimos través, presentes, así sí. es, un viaje a través de la literatura, muy recomendable, y aún así tú considerabas esta parte era importante, tú colocabas los elementos, eh, podríamos decir fundamentales, creo que ahora ya podrían decirse clásicos del Ujú. concepto de comunicación, donde hay un emisor, ¿no? Ujú. Hay un mensaje que se va a constituir a partir de diferentes códigos, símbolos, desde luego a partir de la lengua, que esta puede ser hablada, puede ser escrita, puede ser pictográfica, y un receptor que va a recibir ese mensaje, lo va a decodificar, y en cierta manera harían posible la comunicación, que la raíz de la palabra es hacer común algo, Algo, sí. ¿no? Ujú. Eh, Eso es lo que decían los teóricos en un principio. Posteriormente agregaron algo que parece muy interesante, que no solamente es la mera transmisión de información, sino que involucra la retroalimentación. Es decir, cuando el receptor se convierte ahora en emisor y transmite un mensaje de regreso, que puede coincidir o no con el sentido original, con que el emisor original lo transmitió originalmente. Ahí es cuando podemos hablar de comunicación. Y efectivamente, como muy bien lo describías, bueno, la comunicación ha sufrido una serie de cambios a partir del propio desarrollo del pensamiento de las personas, de hombres y mujeres, de diferentes contextos regionales, de religión, de formación, hasta geográficos, yo diría, ¿no? Sin embargo, algo que ha permanecido constante es este deseo de comunicarnos, ¿no? De hacer patente lo que yo siento, lo que yo pienso, con un objetivo específico, que va desde conseguir alimento, construir una casa o efectivamente desarrollar una serie de conocimientos que eventualmente van a ser transmitidos para ser mejorados, a través de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, Efectivamente, un gran boom es la imprenta, que posibilita la socialización del conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, antes los escribas, como bien decías, era todo un arte, son obras verdaderamente de artes. Amanuenses, los Sí, amanuenses. ¿no? Los decorados y los terminados de los libros, y pues eran verdaderas joyas que se guardaban y se resguardaban incluso del vulgo. No era fácil poder acceder a ellos. La imprenta sí permite que los primeros conocimientos vengan y sean parte ya de la gente que los va a consumir de una manera cotidiana. Ujú. Estaríamos hablando de un primer salto importante en una comunicación que ya no es de persona a persona, sino de un emisor que se va a dirigir a un número importante de personas, que puede ser a un mismo tiempo o independientemente de la hora en que se abra el libro y se consulte. Y eso es importante porque se va a mantener hasta el día de hoy, solamente han ido cambiando los formatos. En un principio en la idea de poderlos hacer masivos Ok, y posteriormente en la inmediatez. Entre ok. más rápido yo emita un mensaje y llegue con la misma velocidad a la gente, Ujú. voy a conseguir reacciones más rápidas, Claro. ¿no? Andy ayer nos decía algo muy interesante en su conferencia. Un escritor siempre va a buscar dejar lo mejor de sí mismo o de sí misma, ¿no? Una Ujú. escritora también va a buscar generar ideas, pensamientos, emociones en las personas que los leen. Ujú. La comunicación ya no solamente provoca el que tú reacciones de alguna manera como yo espero, Ok. sino que voy a dar la posibilidad a la gente de reaccionar como ellos deseen hacerlo, con agrado o incluso con desagrado. No Manera. necesariamente el pensamiento crítico, sí, por supuesto que lo Ajá. hubo. Creo que eso sería más hacia la forma del arte, Ok. de la propia literatura o la dramaturgia,
pero de alguna manera sí buscamos que lo que yo pienso, lo que yo siento lo pueda transmitir y pueda ser recibido por un número mayor de personas. Ok. ¿No? Y esto va a ir incrementándose con el desarrollo de la sociedad, particularmente ya como empiezan a formarse las primeras civilizaciones, se forman las primeras ciudades, la posibilidad de la aglomeración de las personas y por tanto se requiere que estas personas sigan una serie de reglas o normas de conducta que van a regular a la sociedad en sí misma, por lo tanto requieren ciertos mecanismos de comunicación, que eventualmente serían solamente transmisores de información, ¿no? La comunicación será aspiracional y vendría un poco más adelante. Para no hacer todo un recuento de lo que fue la comunicación, pero era importante dejar esta base, podemos sí ya aproximarnos más a lo que fueron las primeras redes sociales y el impacto que han tenido, como bien referías. Solo quiero poner un ejemplo que me parece muy atinado porque había una fotografía que tomaron en el metro, el sistema de transporte colectivo, y de verdad que es de llamar la atención cómo toda la gente no interactúa entre sí, salvo que vayas con alguien platicando, ¿no? Claro. Todos iban con su teléfono celular, absolutamente todos, excepto un niño. No tenía teléfono, sino seguramente lo hubiera hecho, ¿sí? Y decían, miren lo que se está convirtiendo la sociedad, ¿no? Y parecería realmente, si no alarmante, sí de llamar la atención la fotografía. Sin embargo, hay otra fotografía en un tren de los Estados Unidos, por ahí de los 20, que aparece exactamente la misma situación, solamente que no tenían teléfonos en las manos, tenían periódicos. La gente tenía el periódico así, ni siquiera se les veían sus caras, solamente las manos, y había un niño que no tenía, porque no tenía periódico, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es un comportamiento de las personas natural ante la información, que a veces la priorizan ante la interacción humana directa. Efectivamente. Okay. No estamos hablando que sea algo bueno o algo malo, vamos a alejarnos un poco de las calificaciones, sino como algo que sucede de manera general a las personas cuando encuentran un medio que les capta la atención, que les parece novedoso y que les permite recibir información a gran velocidad. En ese momento el periódico, el día de hoy un teléfono celular. ¿No? Sí. Ahora, también es de especial atención ver qué es, ¿no? O sea, giramos en torno de un periódico, en torno de una revista, en torno de un medio escrito, ¿no? Lo que se tenía. Pero el teléfono celular tiene una serie de características, cualidades, ¿no? Que lo hace ser totalmente diferente, ¿no? Es decir, que a través ya del teléfono puedes tener el contacto alrededor del mundo en un tiempo real. Exactamente, lo inmediato. Lo inmediato, ¿no? Y puedes tener también acceso a espacios que antes no podías tener acceso. Es decir, la tecnología se exponenció, ¿no? Porque si bien era estar en contacto con un periódico, era una letra que alguien escribió y que se dio y que la tienes ahí y que compraste, ¿verdad? En el caso del teléfono celular, como que tiene muchas más características, ¿no? Como que amplía más horizontes. Un periódico te tendría que decir, pues te estás enterando de una noticia, te estás enterando quizá de un comercial, te estás enterando de algo, ¿no? Pero aquí, y no puedes interactuar, no podías hablar con él. Ahora, en el caso del celular, pues sí. O sea, ya tienes la manera inclusive de establecer vínculos con otras gentes que están al pendiente para que tú les contestes o tú intervengas para eso, ¿no? Todas que debemos tomar en cuenta. Y el periódico fue el ejemplo, pero eventualmente vendría la radio y la televisión, ¿no? Recibimos información, pero no había manera de retroalimentar, ¿no? Claro. Se recibía lo que algunas personas, dueños de televisoras o eventualmente los gobiernos de los estados consideraban que era apropiado o que la gente quería ver. Ellos decidían qué es lo que queríamos ver y pues nosotros lo escuchábamos y lo veíamos, ¿no? ¿Qué sí se permite ahora con el acceso a estas nuevas tecnologías? O algo que quisiera apuntar, ¿no? Ya que estamos hablando, por ejemplo, de la radio y de la televisión,
Yo me acuerdo de las viejas épocas, de los viejos radios, ¿no? Realmente la radiodifusión en México empieza a desarrollarse a partir de los años 30, los años 40, ¿no? Y la televisión a partir de los años 50, ¿no? Y pues la propia tecnología, ¿no? El caso, por ejemplo, de los radios que llegaron, ¿no? Eran de madera, ¿verdad? Y todo el equipo tecnológico en la parte del centro, por una cosa que se llamaban bulbos, ¿no? Entonces los bulbos lo que hacías es que se tenían que calentar, encender tu aparato eléctrico, que es otra, ¿no? Era ya a través a fuerza de que tenía que haber electricidad, si no, no. Encendías, ¿no? Y más o menos 3, 4, 5 minutos que ya que estaban los bulbos calientes, empezabas apenas a buscar sintonizar la estación. Los radios tenían un ojito como verde, en donde tú al mover la perilla, cuando lograbas realmente el punto de conexión era cuando un como ojito de luz verde estaba completo y no parpadeaba. Y ya lo tenías, y a fuerza tenías que tener una antena, porque si no, no recibías. El caso de la televisión, de alguna manera, fue lo mismo, aunque los bulbos eran ya, si encendías, luego ya prendía la televisión. Pero encendía un puntito así chiquito en el centro que poco a poco iba creciendo. Sí, se iba expandiendo. ¡Guau, la paciencia! Es como, digo, ahorita tenemos la referente que todo es inmediato, pero en ese momento era algo es más, era maravilloso, ¿no? Que fuera era maravilloso que pudiera entrar las voces y las imágenes de otras personas a tu casa. Y sí vale la pena apuntar una situación importante. Efectivamente hay un impacto en la sociedad a partir de los medios de comunicación que modifica hábitos familiares, ¿no? A eso iba. A eso iba precisamente, ¿no? De que llega el momento en que en una sala, antes de que hubiera la televisión, que llegó el radio, en la sala de tu casa tenías que tener un radio. Y en torno al radio se sentaban todos. Tenías la posibilidad, ¿no? Yo recuerdo mucho esto, ¿no? De que las mujeres se ponían a tejer o le subías tantito y podían estar en la cocina, pero súbala al radio para que pueda escuchar mejor. O sea, eran aglutinadores de la sociedad. Y después, no sé, en el caso de la televisión era pues el entretenimiento más fuerte, ¿no? Todos sentados en la sala viendo la televisión, y como que había un parámetro de conducta, ¿no? Pero que llegaba a estar en todas las familias. Por supuesto. O sea, todos veíamos a determinada hora, en determinado canal, determinado programa. ¿Y quién decidía? No. Decidía, pues de alguna manera, lo que estuviera de moda, ¿no? Sí. No había muchas opciones. La Voz de América de Latino, ¿no? Desde México. Desde México, ¿no? La XQ, en fin. Pero esto era así. Yo recuerdo mucho esto, ¿no? Llegaba de la escuela, ya llegué, abuelita, le decía, llamaba a mi abuela, y me decía, a ver, mijo, ¿qué horas son? 5 para las 12, préndete al radio para que se calienten los bulbos porque voy a oír mi radionovela, ¿no? ¡Wow! Era eso. Entonces ya encendía y bueno, ya, ahora sí sintonízalo, ya lo sintonizaba y quedaba, o sea, esto fue parte de algo, ¿no? Importantísimo de los medios, ¿no? Y que en torno, por ejemplo, a la radio, poco a poco se fue extendiendo. No había... Yo creo que hasta los 60 pudimos tener radiodifusión a nivel nacional, es decir, era local, pero que una sola estación pudiera cubrir todo era dificilísimo. O en el caso de la televisión, ¿no? Se unió a través de una técnica que se llama las microondas. Creo que se terminó de construir la red de microondas a nivel de todo el país hasta 1973, ¿no? Ya había llegado la televisión a colores a México en 1967 y bueno, extender la televisión a esto. Nosotros estuvimos conectados por microondas muy tempranamente con los Estados Unidos, ¿no? Se veían algún tipo especial de programas y uno en especial que me acuerdo mucho, que fue transmitido a nivel de microondas cuando asesinan al presidente Kennedy. O sea, nosotros estábamos viendo las imágenes de televisión en el momento en que estaban sucediendo también en Estados Unidos. Se estaba pasando. O sea, que eso fue una cosa impresionante. Obviamente después, no sé, la final de la Copa Mundial de Londres en el 66 o las Olimpiadas de México. Los propios Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Sí, la transmisión. Sí. Bueno, el alunizaje, ¿no? Sin duda. Y ya todo esto quedaba así. Hubo un programa que hicieron por ahí que se ponía en operación
un satélite que se llamó el Pájaro Madrugador, año de 1967. Entonces los países que estaban afiliados a este sistema de comunicación Ujú. tenían la posibilidad en ese evento inaugural el poner un cuadro para que te viera todo el mundo, ¿no? Aquí pues cantaron rancheras ahí por Paseo de la Reforma, el monumento a la independencia, etcétera, etcétera. De Nueva York vimos el nacimiento de un niño, por ejemplo, ¿no? Y los ingleses pusieron a los Beatles Ok, ejecutando una canción, así diferentes tipos de cuadros, y esto es 67, ¿no? Ujú. En el 67 todavía, aún en este caso, ujú, no la vimos a color, pero ya era algo de lo que tenías, ¿no? Se veía, ¿no? Que la tecnología iba a ser un gran, ¿qué podemos decir? Un gran elemento para el cambio de las costumbres, ¿no? ¿No? claro. Nosotros nos acabamos de referir de cómo sí es posible que un medio de comunicación influya en los hábitos y costumbres familiares, ¿no? De un grupo de Ujú. personas que conviven y que su cotidianidad se ve impactada, volvemos a decir, no vamos a decir si de buena o de mala manera, sino que sí en términos reales sus hábitos, sus prácticas, las formas en que se relacionan, sí se ven trastocadas por un medio exterior y lo que tú mencionas, la manera es en que empezamos a percibir la realidad, Claro. ¿no? Porque antes generalmente todo era testimonial, lo que yo Ujú. vi, ¿no? Ujú. Ahora es lo que me cuentan. Mucho se ha hablado, los teóricos de la comunicación, de que si se puede lograr ser 100% objetivo al transmitir una noticia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Había maestros en la facultad que nos decían sí es posible y eran muy estrictos para manejar los géneros periodísticos, y hay otros que nos decían no, es imposible. Desde el momento en que tú pones una cámara y decides ponerla aquí y elegir Claro. el encuadre, ya estás dejando de fuera otro enfoque, otra perspectiva. Bueno, finalmente lo que se busca es tratar de retratar de alguna manera la realidad para que las personas la consuman. Sin embargo, y lo comentabas bien, también lo habíamos ya mencionado, sí hay un sesgo en la información. Es decir, hay personas que deciden esto es lo que vamos a dar a conocer, esto es lo que las personas necesitan o esto es con lo que las personas van a divertirse. Y Ujú. por ahí pasaron muchos años. Tan es así que en las teorías de las ciencias de la comunicación se hablaba de los medios formales o los medios masivos de comunicación y los medios alternativos. ¿Qué podíamos usar la gente que no teníamos acceso a los medios de comunicación para transmitir ideas? Quizá no al mismo volumen como lo podría hacer la televisión, pero sí emulando algunas situaciones que nos permitieran pues generar otro tipo de espacios de convivencia. Y eran tan básicos como los trípticos, los dípticos, los Sí. periódicos que Ujú, uno podía ujú. hacer, hasta las primeras emisiones de radio, ¿no? Se grababan en cassettes, daban sus puntos de vista y se prestaban la información. Ya después Ujú. era más sencillo reproducir una cinta de audio que al principio, pero siempre hubo este deseo incesante de generar eh, contenidos propios o por lo menos distintos a los oficiales o formales de las grandes empresas. Esto es importante mencionarlo porque una vez más, no es que las redes hayan despertado a las personas. Las personas siempre han tenido desde los periódicos, aquellos revolucionarios, este deseo también de comunicarse, de dar a conocer otro tipo de ideas, revolucionarias o no, artísticas o no, o de cualquier otro tipo de género, pero que les diera la posibilidad de efectivamente transmitir ideas distintas a las que prevalecían, ¿no? En un determinado lugar. Ujú. Ahora, Raúl, ya metiéndonos en este momento a las redes sociales. Ujú. Hay una diversidad de redes sociales y como que todas han buscado o tienen, ¿no?, su nicho específico. Si Ujú. quieres Sí. esto, utiliza esta red. Si quieres esto otro, utiliza esta red. Si quieres esto otro, utiliza esta red. Y también hay que decirlo, ¿no? El hecho de que sean así tan selectivas de algunos de los puntos han hecho que muchos de los que hace un momento citaba a Raúl, medios masivos de comunicación, empiecen a perder audiencia o clientela, ¿no?
y esto es especial, ¿no? O la evolución tecnológica, pregúntame cuáles eran los tirajes de periódicos, ¿no? Y cuáles son ahora los tirajes de periódicos, o de revistas, o de lo que en otrora era así que, no sé, a mí me tocó pasar pues prácticamente diarios durante muchos años ahí por Bucareli, casi esquina con Paseo de la Reforma, donde estaban todos los principales periódicos. Era un movimiento impresionante, ¿no? Y hoy no, ya no pasa eso. Y lo ves en los propios puestos de periódicos, Sí. ¿no? Y era una discusión bastante interesante, ya para entrar en un momento ya de lleno a las redes sociales, que México era un país de no lectores, ¿no? La gente no leía en México. Decía otro, te equivocas, ¿no? Sí leen. Habría que ver el tiraje del Esto, del Libro Vaquero y el Sensacional de Traileros, ¿no? Eran números abismales. La gente sí lee, no lee libros probablemente. Y ahí tendríamos que hacer un trabajo para encauzarlos para acá. Bueno, con las redes sociales pasaba lo mismo en un principio, ¿no? Las redes sociales comienzan con las salas de chat, ¿no? Cuando abrías por primera vez un correo electrónico. Tú eres muy joven, Frida, pero probablemente también te tocó, o a mucha gente que nos ve o nos escucha, la primera vez que tú te enfrentas a una computadora, ¿no? Ajá. Y ya no es de tarjeta ni de disquetes, ¿no? Ya tiene un sistema operativo Windows, ¿no? Y ves una imagen espectacular y un montón de iconos y le das clic a uno y uno que dice conectarse a internet. La emoción de entrar a la carretera, la supercarretera de la información, abrir tu primer correo electrónico y darte la posibilidad de entrar a una sala de chat, que no era más que poder escribir con personas desconocidas, ¿no? Lo que tú quisieras. Ahorita eso es impensable, ¿no? Pero en ese momento había todavía la tranquilidad y la seguridad de poder decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y platicabas con gente. Eventualmente se fue transformando y estas salas de chat fueron adquiriendo algunas temáticas en especial, ¿no? Cine, libro, deportes, política. Y entonces ya entrabas a la sala de chat donde tú querías participar de alguna manera. Eventualmente esto se quitó, pero sentó las bases para algo muy importante que junto con la mensajería instantánea que nos permitían los teléfonos celulares, empezamos a establecer una comunicación distinta, una forma diferente de ponernos en contacto con las personas. En un principio recordaban que los mensajes de texto pues los cobraban y además tenían cierta extensión, entonces regresábamos a lo que hacíamos en los telegramas, elegíamos muy bien las palabras que queremos utilizar para poder transmitir un mensaje. Eventualmente los costos se retiran, la amplitud en los mensajes se elimina, digo, la limitación, entonces la amplitud es infinita, y ahora puedes tener conversaciones de 3-4 horas en tu teléfono tranquilamente. Sí. Esas son las bases de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales lo que buscan efectivamente es crear estos espacios de transmisión de información, pero también de generar comunicación, lo que decíamos. Encontramos por fin la retroalimentación. Y conforme va avanzando la tecnología, va a ser más sencillo ya no solamente emitir un mensaje escrito. Se puede emitir un mensaje de voz, que no son tan populares, pero más importante aún, y que creo que esto sí cambia radicalmente y da un paso gigantesco en el consumo de contenidos de las redes sociales. Se pueden enviar fotografías. Y esto de verdad sí cambia mucho la perspectiva de las personas, ¿no? La posibilidad de tomarte una foto y enviársela a alguien, las famosas selfies, o tomar un paisaje, tomar lo que voy a comer, o todo, nos abre un mundo distinto. Porque entonces ya no estamos esperando solamente lo que vamos a encontrar en el cine, en la televisión. Nosotros mismos vamos a empezar a generar contenidos. Y entonces a lo mejor esta pluma que antes me la presentaban así, yo la pongo al revés, o la pongo de un lado, y hacemos que la gente piense en maneras distintas de empezar a comunicarse, ¿no? Y otra vez, ¿a qué le voy a tomar fotografías? ¿A una persona, a un perrito, a un deporte, a un político? Y la forma en que vamos transmitiendo esta información genera reacciones en las personas. Estas reacciones van a empezar a ser muy importantes para el generador de este contenido. Es decir, si yo mando un mensaje acompañado de una foto, voy a esperar que le guste a la gente.
¿no? Y que te contesten, sí, Y claro. eventualmente que me contesten, a lo mejor con una manita arriba, a lo mejor con un corazoncito, Que reaccionen. que reaccionen favorablemente. Ujú. Va a haber gente que no lo va a hacer tan favorablemente. Decía mi abuelita, que hablen mal, pero que Que hablen. Pero que hablen. hablen. Sí. Y entonces las redes van a empezar a diversificarse. Hay Ajá. redes que se especializan únicamente en transmisión de ideas por escrito, hay otras que van a privilegiar las fotografías, Ujú. hay otras que se van a especializar en los videos, y este es otro salto importante, en videos, y ya hay plataformas incluso que permiten el intercambio de creación cinematográfica hecho a través de un teléfono celular, ¿no? Pero Ujú. finalmente Sí. siguen siendo redes sociales. Esto, desde luego, impacta a las personas de una manera importantísima, ¿no? Ujú. Y bien lo refería Sandy, los monstruos, con todo respeto, es una expresión refiriéndome a las personas que tienen un poder, una influencia muy importante en medios de comunicación, deciden dejar las televisoras y Ujú. abrir sus propias redes sociales. Y les empieza a ir bien, ¿no? Por ahí lo que decía Marshall McLuhan es el medio es el mensaje, ¿no? O sea, un mensaje Ujú. no es igual si yo te lo platico a que si lo ves en el cine, ¿no? En sí mismo tiene una cualidad que contribuye al mensaje de la comunicación, el medio en el cual lo Consumen, transmites. sí. Ajá. La forma, y esto es muy interesante, en que se construye el cine siempre ha sido horizontal. Ahora, a partir del uso de los teléfonos celulares, muchos contenidos, incluyendo ya cortometrajes, se hacen en formato vertical. 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 Y hablamos de una transformación del arte, que no ha tenido todavía otros, como la Ujú. literatura, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. Pero ahorita también por ahí, y es motivo de una profunda reacción, ¿no? Incluso actores y actrices están siendo reemplazados por imágenes generadas por una inteligencia artificial. Pero antes de llegar hasta allá, creo que vale la pena mucho destacar que la humanidad vivió algo hace unos años que no se había vivido Ujú. en varias décadas y que sin duda contribuyó de manera importante a que las redes sociales se consolidaran como un elemento ya no solamente dijéramos, de influencia, sino primordial en todas nuestras actividades. Y me refiero a la Sí. pandemia, ¿no? Cuando nos Ah, vemos sí. obligados a recluirnos en nuestras casas, donde ya no podemos salir ni a trabajar, ni a divertirnos, ni a hacer nuestras actividades diarias, recurrimos a las redes sociales para mantener la forma en que vivíamos, la forma en que estudiábamos, Sí, claro. la forma en que los estudiantes toman sus clases, la manera en que los profesores dan sus clases, la manera en que trabajamos, la manera en que establecemos nuestras relaciones personales Ujú. con nuestras familias y con gente nueva, ¿no? Ujú. Los romances que se dan a través de las Claro. redes sociales es un fenómeno muy interesante que probablemente no nos daría tiempo de abordar, pero que sí generan reacciones, yo diría muy legítimas, incluso lamentablemente a veces más rodeadas de un glamour, de una serie de elementos que la hacen probablemente poco real, ¿no? Ujú. Pero que igual te hacen sentir mariposas en el estómago, emocionarte, enamorarte, a través de tu teléfono, palabras e imágenes, ¿no? Entonces, Ajá. sí, la pandemia hace que la gente recurra a lo que tiene en sus casas, y en este caso son las redes sociales. Entonces, ¿sientes que un gran, sí podemos llamarle así, afianzamiento de las redes sociales fue precisamente por el proceso de la pandemia? Así es, yo estoy convencido. Eh, Hay muchos políticos que les deben sus carreras políticas a las redes, ¿no? Sí. Yo Ujú. Ujú. recuerdo incluso a uno en particular que decía benditas redes sociales. Y efectivamente, porque permitían una comunicación distinta, una organización social diferente y una posibilidad de hacer llegar estas realidades distintas o que no podíamos conocer al conocimiento pleno de las personas, ¿no? Ujú. Pero se seguían viendo en gran medida como herramientas. Pero para muchísima gente, y te hablo de todas las edades, desde los niños muy pequeños hasta la gente mayor que les ponía muchos Ujú. altos a las nuevas tecnologías a partir de la pandemia,
Abrieron sus cuentas de Facebook, abrieron sus cuentas de Twitter, ahora X, de Instagram, consumen una gran cantidad de contenidos en YouTube y particularmente en TikTok, ¿no? Personas de todas las edades, de todas las formaciones, desde doctores hasta gente con primaria, desde niños y niñas pequeños hasta los abuelitos y las abuelitas, no importa tu religión, tu extracto social, todos desean consumir y una buena parte de la población empezó a producir contenidos cuando tenía demasiado tiempo libre en casa. El impacto que ha tenido en la sociedad, pero no hemos hablado de contenidos, ¿no? Y ahí es donde puede haber un gran, ¿qué podemos decirle? Un gran acotamiento, ¿no? O sea, se acota si las mismas redes realmente están favoreciendo el desarrollo del propio ser humano, ¿no? O lo están condicionando, le están poniendo otro tipo de cadenas, ¿no? A la libertad del hombre, ¿no? Esta precisión tuya es fundamental. Porque por un lado pareciera ser que las redes sociales lo que posibilitan es la libertad, ¿no? La libertad de expresión en su máxima acepción, pero por otro lado sí no podemos olvidar que las redes sociales no son públicas, ¿no? Pertenecen, son dueñas, el medio lo posee una persona o un grupo de personas que le imprimen una serie de reglas, ¿no? Twitter, antes de ser vendido, vetó a Donald Trump, por ejemplo. Sí. Siendo presidente de los Estados Unidos. Sí. Le cierra la cuenta. Y aquel alegó censura, y tiene razón. Alegó que no se respetaba la libertad de expresión, y tiene razón. Pero en ningún lugar Twitter dijo que la gente podía incitar a la violencia ni subir cierto tipo de contenidos, ¿no? La producción de contenidos es un tema que sí merece un análisis importante porque roza dos aspectos que pudieran parecer necesarios, pero que al mismo tiempo se convertirían en controles excesivos de lo que la gente puede o no puede escribir. Hablamos de censura o de normas de conducta, ¿no? Normas de la comunidad, le llama Facebook, me parece. Sí. Hay redes que sí te posibilitan, más allá del contenido para adultos, que generalmente lo relacionamos a la pornografía, que creo que es el contenido menos dañino que hay en las redes sociales, ¿no? Puedes encontrar mutilaciones, puedes encontrar ejecuciones, puedes encontrar maltratos a animales, a personas, tortura, en fin, hay cosas realmente terribles que puedes encontrar en redes sociales, y que alguien que invoca la libertad de expresión diría, tengo el derecho a, y otros dirían, no tienes el derecho a compartir este tipo de contenidos que pueden generar conductas en otras personas bastante, pues les puede hacer mucho daño, ¿no? Sí. Desde niños a más grandes. Generalmente nos referimos a las redes sociales en contenidos agradables, como puede ser buscar una rutina de ejercicio, a quienes buscamos recetas, y yo aprendí a hacer pasteles, ya aprendí a hacer un consomé de pollo. ¡Qué padre! Ya aprendí a bailar, ya aprendí a tomar fotografías, es decir, sí, los tutoriales, los famosísimos todo, ¿no? Tutoriales, o simplemente encontré un medio para entretenerme, ¿no? Ver a una serie de videos de gatitos tiernos, de gente cayéndose, de cosas de miedo, porque también tienen un público muy, muy interesante, y hay grandes influencers que se dedican a este tipo de situaciones o paranormales, pero también hay esta posibilidad de incluir un par de términos en mi buscador y encontrar otro tipo de contenidos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hablar de eso, hablar mucho, y que la gente que se dedique a hacer contenidos, ¿cómo explicarlo? Y tú lo debes saber muy bien, Andy. Antes, para ser locutor necesitabas una licencia. Sí, y hacer exámenes. Hacer exámenes para cultura general. Sí, total. Muchos filtros. Sí, pero los filtros era exigir que una persona se preparara lo suficiente y tuviera la responsabilidad, en muchos sentidos, porque se va a dirigir a un auditorio. Ok. ¿No? Ahora, un concepto ético, moral. Exactamente. Sí, y de preparación profesional. Ahora, la mayoría de los influencers, de los jóvenes, no tienen ni la universidad. Y no estoy diciendo que sea algo malo, es una realidad. Y tienen
millones de seguidores. Ujú. Cuando mi hijo me dijo, es que sigo a tal persona que tiene 4 millones de seguidores, yo no me quedé, no, estás mal, viste mal número, no es posible. No, sí, tiene 4 millones y es un número pequeño. Sí, es muy pequeño. Hay gente que tiene 20 millones, hay gente Sí. que tiene 100 millones de seguidores. Son cifras Sí. inconcebibles, ¿no? Pero sin embargo, también, bueno, yo cuestionaría, viendo esto de los seguidores, ¿qué seguidor? Que te vea un videito que subiste que dijiste, a Chuchita la bolsearon, y ay, tuvo tantos likes y tuvo no sé qué tanto esto, pero eso, ¿qué? O sea, ¿en qué transforma? ¿En qué aporta? ¿Cuál sería al final del día la evaluación de ese efecto? Hay dos formas de podemos apreciarlo. Una, no tiene ningún significado. No vale nada, son números y lo único que le generan son corazoncitos y eventualmente ganancias a quien hace los contenidos, ¿no? Ujú. Porque entre más likes o más views, más le pagan a estas plataformas por sus videos, ¿no? Ajá. Ujú. Muchos de ellos lo hacen efectivamente por el dinero, por un estilo de vida. Pero si hablamos que estos millones de seguidores son menores de edad, y se lanza un reto viral donde atentas contra tu propia vida, y esto lo veíamos en escuelas de nivel medio superior, Ujú. hablamos que sí afectamos directamente, otra vez, la conducta de las personas, sus hábitos, que pueden ser desde alimenticios o de dormir bien, hasta lesionarse a sí mismos. Sí, sí. Y esto sí es preocupante, porque un jovencito que se le hace fácil hacer un reto de asfixiarse, por ejemplo, va a encontrar réplicas entre sus consumidores. Y entonces hablamos que ese número de millones de seguidores puede traducirse en conductas nada favorables, Ujú. ni para la vida, ni para la integridad o para el desarrollo de las personas. Ahí es donde se aplicaría un poco la revisión de los contenidos. ¿Quién puede decir qué es bueno o qué no es bueno? ¿Y qué sientes actualmente? ¿Hay un avance legislativo en este sentido, Raúl? Creo que hay esfuerzos importantes, creo que ha avanzado demasiado rápido y nos hemos quedado atrás. No es un tema sencillo, es un tema donde incluso los gobiernos de los grandes países están interviniendo. Aquí hay actualmente, en mayo de 2024, cuando se está grabando este programa, Estados Unidos está realmente presionando mucho para que TikTok, una red social china, sea vendida por el alcance y el poder que tiene, ¿no? Hablamos de que sí hay un deseo de controlar las redes sociales, porque sí pueden influir directamente desde intenciones de voto, Claro, políticas. uh-huh, Ujú. tendencias económicas, construir o derribar democracias o diferentes gobiernos, hasta la manera en que yo consumo ya ahora la cultura, ¿no? Sí, total, total. El Sí. consumo de productos. Bueno, de todos. de hecho, recientemente, bueno, hace algunos años en Egipto fue así, ¿no? Que las redes sociales fueron las que detonaron precisamente que cayera el gobierno que estaba allá, ¿no? Efectivamente. Ujú. Y esto que mencionas es muy importante porque pareciera que nos dedicamos un momento a hablar de las malas influencias que tienen las redes sociales. La verdad es que tiene influencias muy importantes y muy favorables en muchos otros sentidos que las vuelven herramientas, y quizá ahí es donde no deberemos perder de vista de qué se tratan. Son herramientas que favorecen la transmisión de información, Ujú. pero que tendrían que ser generadoras de conocimiento. Ujú. Y esto sí requiere que las personas hagan un análisis y una discriminación de todo lo que reciben. Porque si tú tomas tu teléfono, en 30 minutos puedes recibir 2000 mensajes distintos en videos cortos. Pero si yo te pregunto de qué trataron, te vas a acordar de uno o de dos, Ujú. cuando mucho. Ujú. El tiempo que estás invirtiendo, el cansancio que le das a tus ojos, lo que dejas de hacer por consumir redes sociales, puede generarte desde distracciones, Ujú. o puede generarte aprendizajes importantes. También adicción. Una adicción. La adicción a las redes sociales. Sí, Exactamente. sí, 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 está marcada. Ahora, ejemplos positivos, entonces decía Raúl, ¿como cuáles? La educación, sin duda, ¿no? La Ujú. educación, la pandemia le abrió la posibilidad a estudiantes y profesores de encontrar distintas maneras de poder construir conocimientos juntos. El aula invertida aquí se presentó.
ya no era el profesor que estaba allá arriba, ya estaba en un cuadrito como todos los demás, ¿no? Al mismo Sí. tamaño en un momento dado. Es más, algo que nosotros vimos en la experiencia que tuvimos, acompañando precisamente estos procesos de aprendizaje, es que los propios alumnos también le enseñaban al maestro. Ujú. Oigan, ¿cómo le hago para compartir pantalla? Acá, maestro, píquela acá y ahora píquela allá. Y efectivamente el profesor aprendía gracias a la experiencia del alumno. Entonces ya construían una clase y una forma distinta de relacionarse, que no se ha perdido aun cuando ya regresamos a actividades presenciales, ¿no? Ujú. Aquellas carreras o educación que se brindaba en línea previo a la pandemia ha cambiado fundamentalmente y sí establece formas distintas y muy originales y muy efectivas de generar procesos de enseñanza-aprendizaje distintos y más significativos, Sí. ¿no? Bueno, ahorita comento una cosa. Tú me invitaste a dar una conferencia Es correcto. en plena pandemia, ¿no? Ujú. Y pues yo no estaba acostumbrado a no ver a la gente con la que tenía que interactuar en una conferencia, Fue ¿no? virtual. Ujú. Sí, Ok. sí me invitó, ¿no? Entonces, digo, yo sí sentí la batalla, ¿no? Porque hablar nada más en principio a la pantalla, lo que han de haber sentido también los maestros, ¿no? Sí. Híjole, pero entonces, ¿qué les dices? ¿Les platicas un chiste? ¿Cómo Ujú. ves? Porque al final, la formación clásica como profesor, al menos la que yo tuve, sí era precisamente viendo los ojos de los muchachos, viendo sus actitudes corporales, ¿no? El lenguaje corporal es fundamental, ¿no? Qué tanta atención tenías, y te marcaba una manera de irte expresando para que no perdieras Ujú. precisamente eso. Pero sí, Raúl, sí le batallé cuando no vi nada enfrente más que la Era pantalla, ¿no? complicadísimo. Y te lo decía al final de la conferencia. Si hubiera estado en un Ujú. auditorio lleno, hubiera recibido aplausos. Aquí recibiste likes. Y es la manera Wow. en que la gente se expresaba, Ajá. Sí. aparte del chat y donde ponían los comentarios y felicidades al expositor y todo eso, es una manera distinta de aproximarse Ujú. a las personas, ¿no? Sí. Bien dice, estamos muy acostumbrados pero lo que nos decía Frida también es muy cierto, es una manera de adaptarte a la nueva realidad que terminas por interiorizarla y convertirla en hábitos. Y quisiera tocar un tema muy rápido que tiene que ver con Ajá. ya el uso personal de las redes sociales. Cuando ya vuelves una cuenta muy personal, por ejemplo, Instagram, Ujú. empiezas a subir fotos tuyas, fotos de tu mascota, fotos de tu familia o de tu actividad, ¿no? Ahorita yo podría tomarme una selfie con ustedes y estoy grabando un podcast, la subo a Instagram y se empieza a formar un acervo. Es decir, que una persona que un día conozca a Raúl Homero Martínez Díaz, a ver su Instagram, entra y va a empezar a ver distintos momentos de mi vida. Estamos construyendo lo que antes eran álbumes familiares impresos que se mostraban a los visitantes en familia. Ujú. Ahora le damos acceso a personas que conocemos y si deseamos que no conocemos, a que sepan quiénes somos. Claro, nosotros vamos a elegir qué foto vamos a poner, qué momentos vamos a poner, pero hay gente que verdaderamente vuelca toda su historia de vida a las redes sociales. Ujú. Cuando me titulo, cuando nace mi primer hijo, cuando metí un gol, cuando Cuando grabé con viajé. Andy, cuando viajé Sí. efectivamente, ¿no? Miren, estoy en la Torre Eiffel o en la Pirámide del Sol, o en el Museo de Antropología o del Louvre, ¿no? Sí hay una tendencia natural a presumir un poquito o que la gente diga, ay, qué feliz es o qué bien le va. Pero hay gente que de manera muy honesta está expresándose y está volcándose a través de una red social. Sí, está haciendo su vida ahí, está haciendo que lo vean, ¿no? Y bueno, eso es muy especial, tanto para bien como para no bien, ¿no? Para no decir mal, Para no decir para más. no bien, Ujú. ¿no? Raúl, pues qué bárbaro, ¿no? Nos has dado toda una cátedra de este proceso de comunicación y lo que estamos viviendo. ¿Qué más, Sí. Frida, le podemos preguntar a Raúl ya que está aquí? Pues, por decir, ¿tú cómo has vivido las redes? Cuando era joven, pues yo tenía hasta Hi-Fi. Era una red social que te permitía subir intereses, algunas fotografías, algunas imágenes y a mí siempre me han gustado mucho los temas esotéricos y de vampiros. Bueno, pues poner un papel Qué tapiz de padre. vampiros y cosas así, ¿no? Ujú. Y era una forma en que podía interactuar con otras personas que no conocía, hacer amistades. Muy, muy rápido. Previo a eso, antes, cuando era niño, hace no tanto, en los cómics, en los cuentos, yo los compraba mucho, había un apartado en la revista de Archie que al final podías hacer amigos por correspondencia.
¿no? Todavía era seguro poner tu nombre completo y tu dirección. Y busco amigos, no sé qué. Entonces escribías una carta Wow. a mano, comprabas tu timbre postal, la mandabas y esperabas la respuesta. Y sí obtuve respuesta. Eso fue la base de lo que después ahora son las redes sociales. De eso nos faltaba hablar, de las cartas. Por diferentes circunstancias la cerré. Ujú. Abrí otra cuando empecé a correr, compartía o pedía consejos a corredores expertos. Me fue muy bien, volví a incluir más cosas, pensamientos y cuentitos cortos, me fue bien. La volví a cerrar por temas personales. Alguna vez tuve Facebook. Es interesante, pero al mismo tiempo sí te genera una adicción si no lo sabes Sí. controlar. Sí cambia la forma en que ves al mundo, como bien lo decías, y tus relaciones personales pueden verse afectadas. Me refiero incluso a las familiares, ¿no? Ujú. Porque ya me enteré que mi tía Josefina hizo una fiesta y no me invitó. Ah, sí, claro, porque Pero ahí ya lo están subió todos reunidos y ya lo subió a sus redes, a ¿no? sus historias. Y oye, hace mucho que no hablamos, sí, pero pues a cada rato vemos nuestras publicaciones, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Ok. Son importantes las redes sociales, hay que tenerlas, por ahí tengo una cuenta de Instagram y todo eso, pero no podemos permitir que sustituyan las interacciones con las personas. No puedes aislar a los jóvenes de las redes sociales, tienes que acompañarlos, ¿no? Cuando les dábamos clases, les decía, aquí sí se vale sacar el teléfono celular, ¿no? De seguro eras su profe favorito, ¿no? Bueno, sí. hacíamos una dinámica distinta, ¿no? Pero sí procurábamos que fuera un uso responsable, Claro. ¿no? De las redes sociales, incluso. Es algo que no puedes apartar, es algo con lo que no debes luchar, es algo con lo sí. que debes aprender a vivir. Es una forma ya inminente de relacionarte con el mundo, con las personas, y lo mejor que puedes hacer es acompañar en la medida de lo posible, sentar bases, sobre todo con los más jóvenes, y confiar en ellos. No hay otra manera. No puedes restringirlos, van a encontrar la manera Sí, exacto. No, comunicar, ¿no? pero fíjate qué consejos, ¿no? Que Claro. digo, así es. Sí, sí, redes sociales, hay otras acciones que están pegadas a esto, ¿no? Para que ese sí tenga un alto nivel de responsabilidad, ¿no? Sí, bien. Exactamente. Y si algún día llegan a tener algún acceso a algún contenido peligroso, ofensivo, no sientan la vergüenza, sientan la confianza de decir, oye, me pasó esto. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos bloquear, lo podemos reportar, puedes evitar utilizar ciertas palabras en las búsquedas, ¿no? Ujú. Finalmente llega un momento que van a poder acceder a todo. Si sientas unas bases sólidas y las acompañas una buena parte del camino, podemos tener mejores resultados con nuestros jóvenes, ¿no? Pues hay cosas muy positivas en las redes sociales, les permite generar interacciones con otras personas que vienen en otros lados del mundo, compartir intereses, aficiones, aprendizajes, generar identidad, comunicar ideas, sentimientos. Yo sí creo que se vale enamorarse en las redes sociales, sí puedes establecer incluso intimidad responsable en redes sociales, puedes desarrollar tu intelecto, puedes desarrollar otro tipo de habilidades que a veces pensabas no tenías. Es una gran herramienta, hay que tomarlas con mucho respeto, pero creo que sí se vale utilizarlas y divertirse. Ujú. Claro. Entretenimiento. Entretenimiento. Sí. Para eso. Sí, sí, llega el momento que sí, lo utilizamos no porque solamente esté de moda, sino porque tienes o te has marcado una misión, ¿no? Un objetivo, Claro. ¿no? Que es precisamente, en este caso, es historia, cultura e identidad, ¿no? Y forma parte de esto para nosotros el hablar de redes sociales, ¿no? La estamos utilizando, sí, pero con estas condiciones, estas características, ¿no? No subimos cosas que, bueno, de alguna manera no tengamos pues comprobado, ¿no? Comprobado. Las personas que nos hacen favor, como tú, Raúl, de venir acá, No, muchas pues gracias. es gente que tiene ya una línea muy especial de trabajo, ¿no? Ha venido gente de otros países a platicar con nosotros de muy diversos temas, de muy diversos temas. Entonces también esto hace que la red no sea tan, ¿cómo podemos llamarlo? Que la especialización no te ahorque, ¿no? Sino la diversidad es la que puede ser el común denominador de lo que se tiene que hacer. Claro, y tan fácil como puedes generar el contenido que quieras, pero si quieres dejar algo positivo, cuida tu ortografía. Sí. Desde cosas tan básicas Sí. como esas, ¿no? Sí. Parece mentira, pero
mucha gente sí mejora su ortografía a partir de lo que lee en redes sociales, sin duda en los libros más, ¿no? O hasta puede empeorar justo porque empiezas a agarrar ciertos modismos, ciertas cositas Sí. que se ocupan y que Ujú. después ya por decir, cuando quieren poner la Q, ¿no? La Q. Ya estamos muy rebasados Sí. de eso, sí, pero una cosa es tener una mala ortografía y otra cambiar el código, Claro. los iconos y las formas Ujú. de comunicarte a través de las redes sociales. Sí hay que acercarnos a los jóvenes, sí vale mucho Claro, la pena de claro. repente seguir una cuenta de distintas características, se aprende bastante, los jóvenes ya son nativos de los medios digitales. Todavía a nosotros nos tocó la radio, la televisión blanco y negro, la televisión a color, etcétera. Ellos Ujú. ya nacen con los teléfonos prácticamente en la mano. La forma en que se comunican y entienden el mundo es distinta. Sí, claro. A la que Y otras tenemos que generaciones. aprender Ujú. con ellos cómo tener una comunicación efectiva en redes sociales. A ver, y por ejemplo esto, Frida, esto más a Frida, pero tú la conoces también. Ajá. Por la edad que tengo y la generación en la que crecí, estoy catalogado como un baby boomer. Sí, eres baby boomer. Ajá. Entonces, ¿Pero qué quiere decir baby boomer? ¿O por qué baby boomer? ¿Qué es boomer? es Tiene que ver con una por... clasificación de las generaciones Ajá, a partir precisamente de los avances tecnológicos que tecnológicos. hubo en principio, algunos cambios sociopolíticos o económicos, por ejemplo la caída de la Unión Soviética, que sí marcaron un antes y un después en el mundo, ¿no? La visión de Occidente que se impuso, etc. No sé exactamente por qué el término baby boomer, pero se refiere a una generación que sí presenció cambios importantes en la historia de México y que ahora vive al ritmo del acelere de la tecnología, ¿no? Sí. Mira, fíjate, son los nacidos entre 1945 y 1964 y su nombre se debe a que nacieron durante el periodo del baby boom. Esto es la época en la que la tasa de natalidad se vio disparada en varios países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, después de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Ah, O sea, está catalogado a pues es partir boom. de eso. Hasta los de Perdón. 64, ¿no? Bueno, baby Sí, boom, sí. sí, pues igual yo como generación Z ni siquiera visualizo mi vida sin redes sociales. O sea, en una cueva pero con internet, por favor. Sí, una juega con internet. No, bueno, lo hemos platicado, ¿no? Sí. En mi vida profesional, en el área de recursos humanos, a mí me tocó cuando las nóminas se hacían en hojas tabulares, ¿no? En hojas tabulares y tenías que mecanografiar todas unas hojas tabulares con unas máquinas de escribir, ¿no? Ujú. Y era un rollo, y eso era cada quincena. Bueno, para muchos era cada semana hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y cómo archivabas y cómo guardabas, ¿no? Cuando empezaron a llegar las primeras hojas de cálculo, ¡ay! Un cambio tremendo, ya, entre comillas, ahorrabas tiempo, ¿no? Y antes un área de nóminas era inmensa, ¿no? Cualquier cantidad de gente trabajando. Y hoy día, ¿de cuántos tú? Dos cuates, tres cuates, ¿no? Y ya todo lo tienes hasta en un mejor orden, ¿no? Es lo que uno, tecnológicamente, bueno, un avance tremendo, ¿no? Pero también cosas que hoy día pues ves, ¿no? A mí me tocó en la facultad hacer los exámenes de contabilidad a mano. O sea, no había sumadoras, ¿no? O sea, no Wow. sumadoras. Y tenías Ajá. que sumar, restar, multiplicar. O sea, todas te las tenías que saber, ¿no? Sí, Y en un examen era eso, traías tus hojas blancas, tu goma y tus lápices, ¿no? sí. Y entonces, eso hoy día es, a ver, pásame el celular o tienes una herramienta en la computadora, el Excel y la hoja de cálculo y ya, y es más rápido y todo, sí, lo que quieras, ¿no? Pero la gente ya no utiliza los mecanismos que nosotros teníamos que utilizar para llegar a los resultados, ¿no? Sin duda. Ujú. Es diferente, Algún ¿no? tiempo trabajé en la producción de videos. Ujú. Recuerdo el paso que hacíamos a lo digital. Ujú. Se compró una computadora muy, muy cara. Nos pagaron un curso que duró 3 semanas para aprender a editar en un programa especial. Ujú. Renderear era un tema de horas y horas y Sí, horas. sí, sí. Lograr un efecto visual. Simplemente una transición, así una imagen que diera vueltas, todo eso era que se Ajá. veía espectacular, nos tomaba un día, ¿no? En Sí. menos de 10 años, mi niña
en su teléfono celular, edita en tiempo real con un programa que es una aplicación que supera a ese programa de manera gratuita. Sí. Eso a mí, digo, además de maravillarme, te puedo decir que sí impactó mi vida laboral. Sí, claro. Porque cuando estas herramientas se le acercan a las personas, Ajá. tu trabajo pierde valor. Sí. Sí. Yo ya no podía cobrar lo que cobraba por editar un video. Dices, no, pues mi sobrino me lo hace por $1,000, ¿no? Sí, pero yo le pago a un guionista, a un iluminador, al camarógrafo, al postproductor, y los materiales y el tiempo de cabina. Pues sí, pero acá lo hace. Este ejemplo, y que real, yo lo viví, tuvimos que abandonar esa forma de trabajar, sí es un impacto directo, ya no solamente en hábitos y en prácticas, sino en la forma en que trabajas, en la forma en que ganas tu sustento diario, ¿no? Sí, claro. Entonces, mientras gente perdió su trabajo, gente generó nuevas formas de generar ingresos. Sí, claro. Y esto está en términos del avance de la tecnología, pero tampoco es correcto, no nos debes de espantar, ¿no? O sea, imagínate cómo se transportaban las mercancías a cualquier ciudad del norte de la República, por decir norte de la República, cuando no había tren, pues ahí iban en burro, y ahí jalando a los burros, las recuas, todo lo demás para llegar a un producto de aquí hasta allá, ¿no? Y cuando entró en tren, pues ahora en tren, ¿no? Y todos los que jalaban mulas, pues ya no las jalaban, ¿no? Y cuando ya no fue el ferrocarril, sino fueron los camiones, bueno, pues los que estaban en el ferrocarril con permiso. Y así, o sea, es normal, se van oficios, se van trabajos y llegan nuevos, ¿no? Con otras características, otras condiciones, que requiere la gente, bueno, tener un perfil diferente al que se tenía, ¿no? Eso sí. Pero yo sí haría hincapié eso, a la mecánica mental, ¿no? Esa parte mecánica mental. O sea, cuando la herramienta hace que no pienses. ¡Chin! Para mí eso es, bueno, desde mi punto de vista es lo que me angustia, ¿no? Que la gente no piense para hacer las cosas. El gran riesgo de las redes sociales es la posibilidad de acceder a mucha información, a una gran cantidad, sin la posibilidad de procesarla o de reflexionarla. La gran oportunidad, que no necesariamente es positiva, de recibir información que no es correcta, que es imprecisa o que es falsa por completo. Total, ¿no? sí. Por total. Donde ya abandonas este ánimo de procesar la información, de desmenuzarla o de construir a partir de, ahí es donde aparece este fenómeno que tú refieres y que es muy importante. Por eso este acompañamiento que debemos darnos. Desde luego, yo hablo de los jóvenes por la experiencia que tengo, pero que tenemos que darnos todos, ¿no? O sea, que yo le tengo que dar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis abuelos. Porque muchos de ellos incluso han caído en fraudes porque les llega un mensaje de WhatsApp, ¿no? Sí, claro. Han invertido en bancos que no existen, en fin. A lo que voy es que sí debe haber tener muy claro filtro, pero sobre todo lo que mencionabas, ¿no? Esta claridad que lo que yo voy a recibir en mi teléfono no es más que información, datos, que requieren un proceso por el cual me pueden ser útiles, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero aprender a hacer el consumo de pollo, pero me dice, combina aceite con gasolina y préndele fuego para que hagas tu consumo de pollo. Pues, o sea, hay que discriminar un poquito. El ejemplo es burdo, pero es aplicable en otras circunstancias, si tienen que ver con finanzas, si tienen que ver con salud. Recordemos que durante la pandemia hubo distintas teorías que invitaban a la gente que bebiera cloro, por ejemplo, ¿no? Situaciones así. Entonces, sí requiere las redes y que esa sería una de las principales conclusiones que podemos llegar, no perder de vista que son herramientas, que me van a brindar información, pero que debo tener mucho cuidado al momento de recibirla, que es posible que esta información no solamente sea personal, sino, mira Frida lo que me llegó, mira Andy lo que me llegó, y podemos discutirla y podemos llegar a una mejor conclusión. No son elementos definitivos, son elementos cómodos, prácticos, muy útiles, pero no tienen ni la verdad absoluta ni todas las buenas intenciones. Claro. ¿No? Seamos precavidos, seamos cautos y aprovechémosla al máximo porque son herramientas padrísimas para trabajar y divertirnos.
¿Algo que quisieras agregar, Frida? Pues sí, justo igual incentivar a que las personas construyan un pensamiento crítico, que chequen fuentes, que intenten no quedarse a lo mejor quizás con el primer video o la primera información que les llegó, sino realmente aprender a hacer una búsqueda más responsable, inteligente, para que igual, o sea, puedas tú solito ir discriminando como cierta información de estas son mis fuentes, estas son fuentes fidedignas, y no dejarte llevar a lo mejor por la inmediatez de la información que te pueda llegar, ¿no? Y pues generar esa cultura en las personas podría ser una buena forma de sobrellevar tanta información en las redes sociales, ¿no? Muy bien. Pues mi querido Raúl, si no tienes nada más que agregar. Solo ¿no? el agradecimiento y bueno, destacar el papel de los generadores de contenido. Sí. Ustedes son unos Sí. grandes generadores de contenido. Muchas gracias, Raúl. Enhorabuena por su podcast, por todo el trabajo que realizan. Vale de verdad mucho la pena. Son una influencia positiva para las personas. Entonces tomo el reconocimiento y el agradecimiento, Andy, por haberme invitado a este espacio. Nosotros engalanados que estés con nosotros, ya tenemos algunos años de conocernos, ¿no? Y pues la verdad es que yo soy un convencido de la manera en que estructuras siempre tu discurso, o sea, muy bien trabajado, muy bien preparado, Sí. con mucha solidez, pero sobre todo con mucha visión ética, ¿no? Sí. Ética, ahí esa es una de las palabras fundamentales, ¿no? Conocimientos, información bien armado, pero además con siempre mensaje positivo, ¿no? No es producto más que de tu estudio, de tu lectura, de tu conducta, en fin, todo eso. Y de mis buenos amigos. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Historia, cultura e identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues hablando de redes sociales, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea, ya saben, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y pues aquí los esperamos para el próximo programa. Sale. Nos vemos. Gracias. Frida, Raúl. Sale.